En realidad, estimado público, nos separan solo unos 100 años y un poquito más de una estructura social completamente diferente de la que tenemos hoy. Me permito unas palabras sobre este tema porque aquí en Bolivia y en general en el tercer mundo, la palabra burguesía es utilizada como la clase más alta, la más rica, la más poderosa. Burguesía es utilizado el término también como sinónimo de poder, de explotación, en fin, de todas las maldades de un orden social jerárquico. Pero esto no siempre ha sido así. Hace escasos 110, 120 años, todavía en Europa Central, o sea, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el mundo escandinavo y la Gran Bretaña, la clase social más importante, más rica, la que definía en gran parte la política, no era la burguesía, sino la nobleza. Esto es importante en el caso de Max Weber porque él se consideró toda la vida un fiel representante de la burguesía y siempre tuvo Max Weber un enorme desprecio, es decir, una actitud contraria a los intereses, a las normas de vida, a las costumbres y a los hechos políticos asociados a la nobleza. Para comprender esta posición de Max Weber, permítame usted una mención de la situación en Alemania. Como ven ustedes, él vivió hasta 1920, o sea, la mayor parte de su vida transcurrió todavía bajo el dominio de la vieja nobleza territorial, la que tenía propiedades agrarias muy grandes, y eso le pareció siempre a Max Weber algo antimoderno y antirracional. Hasta 1918, sin excepción, todos los cancilleres, canciller en Alemania y en Austria es el primer ministro, o sea, el jefe de gobierno, no de Estado, el jefe de gobierno. Todos los cancilleres imperiales en Alemania hasta 1918 han pertenecido a la alta nobleza. El príncipe de Bismarck, el príncipe de Bülow, el príncipe de Hohenlohe-Schillingsfürst, una enorme cantidad de políticos que provenían de la nobleza dirigían soberanamente el país. En Austria, en el Imperio Austrohúngaro y en Alemania existía hasta 1918 una cámara alta del Parlamento llamada la Cámara de los Señores, que era una cámara hereditaria. Imagínense eso, estimado público, eso que hoy sería rarísimo, una cámara cuyos miembros se componían de personas que pertenecían a un estrato numéricamente muy pequeño, no más de 1000 personas en Alemania y en Austria, dentro de una población de 70 u 80 millones de personas. Solo 1000 personas tenían acceso por herencia a esta Cámara de los Señores, y todas las leyes del país, los nombramientos importantes, etcétera, tenían que pasar por la Cámara Alta. Lo que notó Max Weber y siempre combatió en vida es esa influencia que él consideró anacrónica, es decir, que no estaba a la altura del tiempo. Y en segundo lugar, no estaba a la altura de las necesidades técnicas y administrativas de un país como Alemania, que ya se había urbanizado, se había modernizado, etc. Y el país seguía manejado
por una clase alta que ya no correspondía a la estructura social del país. Cuando Max Weber actuó en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, realmente la gente importante, lo que podríamos llamar la élite realmente productiva y dirigente del país, eran los grandes industriales. Tal vez ustedes han escuchado nombres como Krupp, Bosch, Siemens, empresas que todavía hoy existen, Thyssen, etc. Todas empresas de la metalurgia, de la química, del automovilismo, por ejemplo Mercedes-Benz, etc. Todas empresas importantes dirigidas por personalidades empresariales que habían salido y que pertenecían a la burguesía, no a la nobleza. Y sin embargo, la nobleza seguía dirigiendo el país, lo mismo el Imperio Austrohúngaro, lo mismo el Imperio Ruso, hasta 1917, como si estos fueran una propiedad privada. Eso es lo que critica Max Weber. Max Weber exigía una modernización del aspecto institucional y político de Alemania, comparando a Alemania con países occidentales más adelantados, según él, en el plano institucional: Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, etc. Entonces aquí tenemos a un pensador que no era izquierdista. Toda su vida se opuso a partidos y a teorías izquierdistas, por ejemplo marxistas, pero él se consideró siempre un fiel representante de la burguesía. Por ello, permítanme una sola palabra sobre el origen social de Max Weber, sobre su entorno familiar, que él mismo reconoció que fue decisivo para la formación de sus ideas. Y eso se nota también en un tema que ya hemos tratado, la ética protestante y el comienzo del capitalismo, porque Max Weber venía de una típica familia de la burguesía y no de la clase dirigente del país. El padre de Max Weber era un muy conocido político alemán que pertenecía al Partido Nacional Liberal. En esa época, estimado público, el Partido Liberal era el partido más importante de Alemania y el partido del centro, o sea, los partidos, que habían varios, conservadores y nacionalistas, estaban en el Parlamento a la derecha, y el Partido Socialdemócratico, que luego se dividió en comunista y Partido Socialdemócratico propiamente dicho, eran la izquierda. Ambos lugares, la extrema derecha y la extrema izquierda, no le gustaron jamás a Max Weber. Él es el gran representante de ideas del centro. Lo que puede parecer raro, porque a nadie, sobre todo en América Latina, se cree que hay o derecha o izquierda y nada más, y que hay que pertenecer a uno u otro bando. Max Weber siempre defendió posiciones moderadas del centro. Ese es el gran mérito de él, y él creyó que esas ideas moderadas centristas se derivaban de su posición familiar y de su propia teoría. Por ello es interesante mencionar ese origen social familiar de Max Weber. El padre, como les decía, un conocido diputado del Parlamento Imperial Alemán, un diputado del Partido Nacional Liberal, partido al cual Max Weber mismo siempre mantuvo fidelidad. Max Weber fue también miembro del Partido Liberal
hasta su muerte. Ahora pasemos brevísimamente a la madre de Max Weber. La madre era una protestante calvinista severa, una señora pietista, puritana, que pertenecía a una familia de grandes industriales de la química. Una familia muy rica, la familia de la madre. Max Weber vivió siempre con mucho dinero, nunca tuvo que trabajar, a veces fue profesor, pero no era algo que necesitaba. Y en su famosa casa en Heidelberg, que él heredó de su madre, él reunió siempre, era un tipo muy generoso, siempre reunió a la crema de la intelectualidad alemana. Un día a la semana él invitaba a cenar con puertas completamente abiertas, cualquier persona podía asistir, y esos días de apertura de puertas de su casa eran muy famosos en Alemania, porque hasta 1920 más o menos se reunió a la crema de la intelectualidad de derecha, del centro o de la izquierda en esa residencia en Heidelberg, que él heredó de la madre, como les decía, una familia de industriales químicos, pero de religión calvinista, protestante, puritana, extremadamente ahorradora la madre, como buena puritana. En esa atmósfera, una parte ligada a la política, otra a la gran industria, es que nació Max Weber y siempre se sintió un representante de la burguesía contra los intereses de la dominante nobleza. Hasta 1918, como les dije, esta era la clase predominante y reinante en Alemania, en el Imperio Austrohúngaro y en el Imperio Ruso hasta 1917. Max Weber siempre creyó que esta burguesía, esta clase intermedia, tenía todo el derecho a ser escuchada en la política y en la cultura, y que sus intereses fuesen considerados como legítimos. Y aquí viene la primera contradicción con el marxismo. Max Weber siempre defendió los intereses plurales de la sociedad alemana, afirmando que todos los sectores, también la derecha, también el centro, no solo la izquierda, tenían derecho a representar, es decir, a expresar exitosamente sus intereses y a defenderlos en la práctica. Él siempre defendió esos intereses del centro. Un dato biográfico más. Max Weber estudió Derecho, como ustedes, que en esa época era la carrera normal de la gente que no quería cosas técnicas o medicina. No había todavía la carrera de Sociología. Él estudió Derecho. Él notó que sus intereses, él hizo el examen final, fue un buen abogado, unos cuantos años trabajó en la administración pública, pero no le gustaba. Y se dedicó a la economía. Y ahí fue muy brillante. Muchos de sus estudios, o todos sus estudios, tienen un fuerte componente económico. Pero tampoco le satisfizo la ciencia económica. Y entonces se dedicó a la sociología, que estaba naciendo en las décadas finales del siglo XIX y en las primeras del XX. Y más o menos, estimado público, a partir de 1900, él ya se consideró un sociólogo puro. Pero no terminó ahí. En los últimos años de su vida se dedicó a la filosofía, sobre todo a la filosofía política. Y terminó su existencia, ustedes ven por los datos vitales, él murió relativamente joven, se dedicó a temas
filosóficos, yo diría con un notable éxito. Ahora veremos los aportes de este pensador al campo estrictamente sociológico. Sus primeros estudios tienen que ver justamente con una crítica de la nobleza como la clase terrateniente de Alemania. Él se dio cuenta que el aporte de los terratenientes y en general de la agricultura y ganadería al Producto Interno Bruto se hallaban siempre en declive. Hoy día, estimado público, hablar de Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, es lo más usual del mundo. En las últimas décadas del siglo XIX esto era todavía muy raro. Los estudios de Max Weber demostrando cambios en la composición del Producto Interno Bruto fueron los primeros. Y él percibió y explicó que la posición de la ganadería y de la agricultura se hallaban siempre en declive. O sea, el aporte de esta clase a la riqueza nacional del país, al Producto Interno Bruto, era una categoría descendiente. Y por lo tanto, Max Weber expuso la tesis, sin ser marxista, que la posición de la nobleza terrateniente era cada vez más débil en el entramado social alemán. Por ello, en sus primeros estudios, él estudió algunos temas relacionados con la situación laboral. Sus primeros estudios son de sociología laboral. Él estudió sobre todo la composición social y étnica, o sea, de origen, de los trabajadores del campo en el norte de Alemania. Por las dudas, estimado público, un pequeño detalle tal vez informativo. Hasta hoy, 2024, en Alemania nunca ha habido una reforma agraria, nunca ha habido una expropiación de las propiedades agrarias, sobre todo de las grandes. Todavía hoy, pese a que Alemania es un país muy compacto, en el fondo muy pequeño, 350.000 kilómetros cuadrados, es un país altamente urbanizado y sin embargo, estimado público, todavía hay grandes partes del territorio alemán en propiedad estrictamente privada, sobre todo en el norte de Alemania, que es menos poblado que el centro y el sur. En la época de Max Weber, últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, Alemania todavía tenía lo que se llama el Estado de Prusia, que hoy está dividido entre Polonia y Rusia. Tal vez por los asuntos de la guerra en Rusia y Ucrania, ustedes de refilón han oído hablar que Rusia tiene un exclave sobre el mar Báltico, donde está la ciudad de Kaliningrad. Eso, estimado público, en la época de Max Weber era la capital de Prusia, uno de los estados que constituían el Imperio Alemán, con el nombre de Königsberg. Era una ciudad completamente alemana, donde había, por ejemplo, trabajado el gran filósofo Immanuel Kant. Era la capital tradicional de Prusia, el estado fundador del Imperio Alemán. Por lo tanto, algo muy importante. Prusia, que estaba situada en el extremo nororiental de Alemania, ahora, como les digo, dividida entre Polonia y Rusia, era justamente el territorio de los grandes latifundios. Habían latifundios en esa región enormes, estimado público. Tal vez ustedes han oído hablar de un país actual
que está al oriente de Polonia y al occidente de Rusia, entre Rusia y Polonia, que se llama Bielorrusia. Este país, que se llama hoy Bielorrusia y que pertenecía en parte al Imperio Alemán y en parte a Rusia hasta 1918, todo el país, con la excepción de 2 ciudades, era propiedad de una sola familia. Por lo tanto, este ejemplo sin importancia para mostrarles a ustedes cómo era todavía la estructura que podríamos llamar feudal del Oriente Europeo, o sea, grandes propiedades territoriales y una clase que no era la burguesía, sino la nobleza, que tenía costumbres, valores, valores existenciales, etcétera, muy diferentes a la burguesía. Esa nobleza era atacada por Max Weber, y allí hizo su primer estudio, porque él notó que los grandes terratenientes alemanes contrataban mano de obra barata, más barata que los campesinos alemanes, y que eran inmigrantes de Polonia y Lituania. Eso le pareció a Max Weber curiosamente negativo, por varias razones que él explica y que es su primer trabajo sociológico. En primer lugar, esa afluencia de inmigrantes polacos y lituanos bajaba el nivel salarial de todos los que trabajaban en la agricultura, incluyendo la mayoría que eran campesinos alemanes. Y eso le pareció una actividad antipatriótica de los nobles alemanes. Por eso él combatió a la nobleza como clase social. Los nobles, por razones muy comprensibles, los trabajadores que venían de Polonia y Lituania eran mucho más baratos, exigían mucho menos que los trabajadores alemanes. Pero según Weber, todo ello significaba en el fondo que se reducía el ingreso promedio de los campesinos alemanes y se bajaba el nivel educativo de los mismos. Como ven ustedes, es una primera observación sociológica muy interesante. Ya había educación obligatoria, pero Weber notó que esas escuelas donde había una mayoría de chicos y chicas que hablaban polaco y lituano y no alemán, esas escuelas tenían un nivel muy inferior a una escuela donde solamente habían alumnos alemanes, porque, lo cual es muy comprensible, los alumnos lituanos y polacos simplemente no atendían. Se ponían a jugar o a dormir en la escuela y les interesaba muy poco una educación en un idioma que recién estaban aprendiendo. Por lo tanto, Weber notó, lo cual el gobierno alemán siempre había ocultado, que había un descenso notable en el nivel escolar del sistema de escuelas en esas regiones de Europa Oriental. Y Weber, pensando a largo plazo, que siempre fue su especialidad, pensar en el largo plazo, él creyó que eso era negativo para la formación de la juventud alemana. O sea, por esas razones, él curiosamente se opuso a la inmigración polaca y lituana, que era enorme, eran millones de gente que venía de esas regiones mucho más pobres que Alemania. Como ven, desde un comienzo él se sitúa como una persona que estudia temas que atañen a la formación social, y él, en esa época no era tan fácil como ahora, él critica a la clase dominante, a la nobleza, por no pensar a largo plazo. Ese es el argumento esencial de él, porque esta nobleza estaba interesada simplemente en pagar mal
con salarios menores a sus campesinos y no se interesaba por la formación de los chicos, de los hijos e hijas de esos campesinos que a largo plazo iban a ser ciudadanos alemanes. Entonces Weber se preocupaba por el descenso en la calidad de la formación de la juventud en el noreste de Alemania, que era geográficamente una región muy grande. La mayor parte, como les digo, de esa región hoy es parte de Polonia y de Rusia. El otro gran tema por el cual él criticó severamente a la nobleza era la mala conducción del país. Y aquí hay que reconocer que Weber era un tipo, yo diría, valiente éticamente, porque en esa época, estimado público, criticar a las máximas autoridades tenía sus riesgos, no era una cosa fácil como ahora es normal en Alemania. Todos los días el gobierno alemán es criticado, todos los días el presidente federal, que es un tipo medio chistoso, muy gordito, muy feo, todos los días lo critican. En esa época, criticar al emperador era cosa muy rara. Max Weber se atrevió a hacerlo siendo hombre moderado, no era de izquierda, siendo moderado, porque él creyó que la nobleza, o sea, la vieja aristocracia, no tenía la formación intelectual, el nivel educativo para dirigir el país. Como les conté, en Alemania hasta 1918, que era una monarquía, el llamado canciller imperial, o sea, el primer ministro en términos actuales, el jefe del gobierno, siempre había pertenecido a la alta nobleza. No es como ahora, era una cosa muy diferente a la situación actual. Esa gente que provenía de la alta nobleza, y eso lo estudió Weber cuidadosamente, no tenía una buena formación en los campos administrativo y político. Era gente, para decirlo en una palabra, de brillantes apellidos, pero gente ignorante. Y era gente, eso lo vio Max Weber estudiando, por ejemplo, y habían conferencias internacionales, etc. Él vio el mal desempeño de esos representantes alemanes en conferencias internacionales, que no podían competir con los conocimientos y con las habilidades retóricas de representantes franceses, alemanes, holandeses, etc. Porque habían sido seleccionados, la diplomacia alemana estaba totalmente en manos de la alta nobleza, habían sido seleccionados por su pertenencia a un grupo social y no por sus talentos individuales, no por su desempeño personal. Entonces, estimado público, aquí tenemos una crítica muy interesante a la falta de modernidad en la administración pública, en los puestos burocráticos, que se vuelve el gran tema. Por eso aquí hemos puesto, se vuelve el gran tema de Max Weber, el estudiar justamente a la burocracia. Ya se había estudiado en Francia, ya habían estudios, pero era un tema relativamente nuevo. Y justamente el mérito de Max Weber es demostrar que una burocracia moderna tiene que ser una burocracia racional, cuyos miembros deben su puesto no a su origen social, sino a su desempeño, a su mérito. Él es el gran partidario de la meritocracia, o sea, se llega arriba al poder, a posiciones altas, solo por el desempeño intelectual de un funcionario público. Él es el gran partidario de la burocracia racional,
porque él nota, por ejemplo, que la burocracia elegida por meritocracia en Francia, en Suiza y en unos pocos países es muy superior a la burocracia alemana, que ya tenía fama de ser relativamente buena. Pero Max Weber se da cuenta que no está a la altura de los tiempos ya modernos a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, estimado público, aquí tenemos a un autor. Él se llama a sí mismo sociólogo recién en el siglo XX, o sea, a partir más o menos, aquí tengo el dato exacto, en 1909, o sea, unos 11 años antes de morir, él por primera vez se califica a sí mismo como sociólogo y funda la Sociedad Alemana de Sociología, que hasta hoy es la institución gremial de los sociólogos, con una muy buena formación, etcétera. Tiene muy buena fama esta Sociedad Alemana de Sociología, fundada en 1909. A partir de entonces, los estudios de Max Weber pueden ser calificados como sociología clásica. En alguna sesión al comienzo de este módulo, como les contaba, ya hemos visto la obra cumbre de Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No vamos a volver a eso. Solamente quiero adjuntar un detalle interesante. La religión le siguió interesando a Max Weber profundamente a partir de este estudio sobre la ética protestante, y aprendiendo idiomas extranjeros. Era muy bueno para hablar idiomas extranjeros. Weber, como era además de un tipo rico, no necesitaba trabajar para vivir, podía dedicarse toda su vida a la... Él no se dedicó ni a mujeres, ni a los placeres de la vida, ni a comprar obras de arte, absolutamente nada. Él se dedicó solo a leer, a reunir documentos, libros, papeles, y a leer, a nada más. Una vida realmente dedicada solo al pensamiento sociológico y filosófico. En esos años, antes todavía de la Primera Guerra Mundial, él leyó una infinidad de todo lo que se podía leer en idiomas occidentales sobre la relación entre religión y situación laboral en el mundo entero. Solamente, como es un tema muy aburrido y en parte es un tema superado por la investigación, solamente les comento rápidamente que Max Weber ha dejado libros gruesos, todavía hoy leídos por especialistas, sobre la relación entre economía y religión, con referencia a las religiones chinas, al budismo, a las religiones hinduistas, al islam, que es lo más conocido, al cristianismo y al judaísmo. O sea, son unos 7 gruesos volúmenes, muy aburridos, por eso vamos a pasarlo de lado, donde él, por ejemplo, estudia la relación entre la ética laboral de los budistas en el mundo del Asia Sudoriental y el desempeño económico de los mismos. También estudia, por ejemplo, a la religión confuciana en la China. No hay que olvidar, estimado público, que en el momento en que Weber estudia la China, primeros años del siglo XX, la China estaba envuelta en guerras civiles. La dinastía china era, como casi todos los países del mundo, una monarquía. La monarquía, el imperio chino, cae en 1911, en los últimos días de 1911, y se proclama la república y empieza otra vez la guerra civil. Era un país muy atrasado. Recién, estimado público, a partir de la muerte de Mao Zedong,
en 1976, es que la China entra de lleno a un desarrollo económico en parte capitalista, cuando se liberan todas las trabas burocráticas, cuando se permite la iniciativa privada en la economía y cuando el gobierno apoya directamente la formación de empresas privadas en la China, que, como ustedes saben, se han vuelto extremadamente exitosas. Y yo, pudiendo equivocarme, calculo que algunos de ustedes tienen teléfonos celulares de la firma Huawei, que es una empresa a nivel mundial, una empresa estrictamente privada, propiedad de una mujer, una empresa privada muy exitosa, como son la mayoría de las grandes empresas privadas económicas chinas. Tenemos entonces una China muy diferente a lo que es ahora. Tenemos una China feudal, una China sin producción industrial, una China realmente muy atrasada. Y sin embargo, Max Weber se da cuenta de que la religión confuciana es la que va a promover un desarrollo capitalista en la China. Y él cree que la China va a ser posteriormente una gran potencia económica. Como ven por los datos, él muere en 1920, en medio de la Guerra Civil China, y él nunca ha visto los éxitos de la China actual. Pero él cree que en contraposición al Islam, a la religión budista, a la religión taoísta, a la shintoísta japonesa, él cree que el confucianismo chino va a ayudar a un desarrollo rápido, moderno de la China, comparable o mejor que en Europa occidental. Ese es uno de los grandes méritos de Weber, el haber estudiado tan detalladamente a las religiones, que notó que la ética confuciana es una ética similar a la ética protestante que propició el inicio del capitalismo en Europa occidental. No voy a aburrir a ustedes con este tema muy erudito de los estudios de Weber sobre las religiones. Quisiera mencionar unas pocas palabras sobre la religión islámica, porque eso, estimado público, tiene un vínculo directo con lo que pasa hoy en día. Weber reconoce que el Islam es una gran religión universalista, o sea, es una religión que no discrimina a la gente por su origen social o por su origen étnico. Pero al mismo tiempo, Weber, leyendo los textos canónicos, o sea, los textos sagrados de la religión islámica, el Corán, los hadith, o sea, los dichos del profeta, y todo lo que pasó en los primeros siglos formativos del Islam, Weber se da cuenta que esta religión, pese a que es universalista, pese a que es relativamente moderna, por ejemplo, en comparación con el budismo, se da cuenta que no es buena para el desarrollo capitalista, porque no promueve la iniciativa en la invención de procedimientos o en la invención, por ejemplo, de nuevos productos. Es una religión muy conservadora, en el sentido original del término. Conservar, estimado público, no es nada negativo. Aquí tiene ese tono, decir alguien es conservador, significa alguien es de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Conservador significa simplemente alguien que preserva, que mantiene cosas, ideas, valores de orientación que vienen del pasado. Y muchas veces esos valores de orientación no necesariamente son reaccionarios, derechistas, porque se puede preservar, por ejemplo, como hacen los izquierdistas, se puede preservar el legado de Karl Marx, que es lo más usual aquí en la izquierda. O sea, se puede preservar también costumbres, ideas, libros, teorías revolucionarias.
preservar es un término neutral. Max Weber se da cuenta, sin embargo, que hay una forma de preservar, de ser conservador, que es disfuncional a la modernidad. Y ese aspecto desfavorable a la modernidad, él lo ve en el mundo islámico, sobre todo en dos aspectos: en la discriminación de la mujer en la época de Weber y hasta hoy en gran parte de países islámicos. La mujer no está integrada al mundo laboral, la mujer está confinada a la casa, al hogar. Por ejemplo, en el núcleo mismo del mundo árabe, en el país donde todavía hoy se encuentran las ciudades sagradas del Islam, la Meca, Medina, etc., en Arabia Saudita, las mujeres no pueden ni conducir coche. Por lo tanto, no están integradas al mundo laboral actual, moderno. Las mujeres en Arabia Saudita no pueden elegir, no pueden ser elegidas, tienen una serie enorme de restricciones y tienen que soportar maridos que pueden divorciarse de ellas diciendo simplemente unas palabras rituales. Ni siquiera tiene que ser un acto ante un notario público o ante un oficial del registro civil. Nada de eso, basta que el marido diga te repudio, lo dice 3 veces, el matrimonio está terminado y la mujer tiene que abandonar la casa que se considera propiedad siempre del marido. Ese mundo no es favorable a la modernidad, no solo porque le quita una enorme masa laboral que ya en Alemania trabajaba en fábricas, en oficinas, sino que también impide la adecuada formación intelectual de los jóvenes, por una razón que Max Weber estudia en forma realmente de pionero. Ustedes saben que el carácter de una persona se forma, por lo menos parcialmente, en los primeros años de la vida. Por lo tanto, el entorno familiar es muy importante para la formación del carácter de las personas. En la casa normal, estoy hablando, estimado público, del mundo islámico hace 100 años, o sea, no tienen ustedes, las damas, que sentirse aludidas. En ese mundo, hace 100 o 120 años que estudia Max Weber, los chicos hasta los 6, 7 años son educados exclusivamente por la madre o las tías, ese enorme contingente de mujeres que siempre hay en una familia islámica. Y esa influencia, según Max Weber, es muy elemental. Yo les pido perdón a las damas para exponer lo que ha dicho Max Weber. Las mujeres no hacen que los chicos y chicas tengan curiosidad por el mundo. Las mujeres, temerosas de la autoridad siempre brutal y muchas veces irracional del marido o del suegro, etc., las mujeres hacen lo menos posible por educar a los chicos. O sea, estoy hablando del mundo islámico hace 120 años, cuando Max Weber escribió esto. Las mujeres no hacen, por ejemplo, no incitan a leer libros. Max Weber hace un recuento, ¿qué es lo que hay en una casa islámica normal? O sea, árabe y de los países no árabes, por ejemplo Turquía, pero que pertenecen al mundo islámico. Max Weber, al estudiar el hogar normal, el hogar normal de una familia islámica, comparándola con un hogar de Europa Occidental, se da cuenta de la falta casi absoluta de todo tipo de literatura, salvo el Corán, que es el libro que evidentemente toda familia islámica tiene, y además en un lugar privilegiado. Ni siquiera lo leen, lo tienen en un estante bajo vidrio, en un lugar de honor en la casa,
pero no es una obra leída, no tienen la experiencia de leer. Los chicos aprenden en la calle, los varones, juegos generalmente brutales, que los preparan para una de las ocupaciones hasta hoy más importantes en el mundo islámico, que es el ejército, la guerra o los grupos irregulares, como el llamado Estado Islámico, Al-Qaeda u otros grupos, los incitan a actividades bélicas. Y las mujeres son educadas en la subordinación a los varones y en la paciencia hacia los avatares del destino, que siempre son muy desfavorables para las mujeres en ese mundo. Entonces, ese tipo de educación que reciben en los primeros años, según Weber, queda para toda la vida. Les queda a los musulmanes una falta de curiosidad y una carencia de actitud investigativa con respecto a su propio mundo y a los ámbitos extranjeros. Falta de curiosidad y de interés. Puede ser debido a las redes sociales, a la televisión, a los viajes, etcétera, que esa situación haya cambiado notablemente. Puede ser. Pero Max Weber tiene el mérito de haber descrito una situación general hace 120 años y haber previsto algunas de las causas, porque estos procesos, estimado público, son muy lentos. Posiblemente hoy, en las escuelas de los países islámicos más avanzados, Turquía, Egipto, Indonesia, tal vez hoy se les enseñe a chicos y chicas a ser curiosos, a investigar, a interesarse por las ciencias naturales, a hacer experimentos. Eso es muy probable. Pero hay un remanente, algo que viene de atrás. Marx diría una carga tradicional que pesa sobre las generaciones nuevas, que es una carga conservadora, en el sentido de preservar valores de orientación que vienen de antes. Y esos valores de orientación, estimado público, ese es el gran mérito de Max Weber, de haber puesto en el centro de la investigación sociológica los valores normativos de orientación. Aquí vemos directamente, estimado público, el punto esencial de la teoría weberiana, el punto central. En contraposición al marxismo y a las teorías materialistas que eran muy usuales en esa época, Max Weber se da cuenta de que hay unos factores sociales muy importantes, según él, decisivos para el desarrollo de las sociedades, que no son los aspectos económicos como lo creía Marx en primer lugar, sino la mentalidad, las metas y valores normativos de orientación que tienen los seres humanos. Para él, esos valores normativos, eso es lo que hace avanzar o no a una sociedad en primer término, y no solo y exclusivamente los factores materiales como lo creyeron Marx y los marxistas. Entonces ven ustedes que aquí tenemos una teoría que se forma obviamente mucho después de la marxista,
Marx murió en 1883, ya habiendo publicado mucho antes El Capital y las obras centrales de esa gran teoría. Aquí tenemos una teoría posterior que, según el propio Marx, aprende de las limitaciones de las grandes teorías anteriores. Según Max Weber, no es mi opinión por las dudas, según Max Weber, lo que le ha faltado al marxismo es haber estudiado las motivaciones no económicas, sociales, culturales, religiosas, que según Weber son esenciales para comprender por qué los seres humanos actuamos de esta u otra manera. Obviamente los seres humanos, eso reconoce Max Weber, como les decía, él también se dedicó una gran parte de su vida a cuestiones económicas. Su obra principal después de la Ética protestante se llama Economía y Sociedad. Economía y Sociedad, que él no llegó a publicar en vida, la publicaron posteriormente. Entonces no es un tipo que rechace la economía, nada de eso. Simplemente él dice, los seres humanos son seres altamente complejos, en el sentido de que en las motivaciones de los seres humanos actúan muchas veces factores disímiles que no pueden ser reducidos a una motivación económica. Entonces, él cree eso, él cree haberlo demostrado con su primera obra, La Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él cree que factores religiosos, políticos, sociales y culturales tienen tanta importancia como los económicos para decidir justamente el orden económico, la forma en que se produce y se consume en una sociedad. Es simplemente, estimado público, otra posición con respecto al marxismo. El marxismo se dedica sobre todo a los efectos sociales, históricos y políticos de la economía, y lo que hace Weber simplemente es añadir más factores para estudiar el desarrollo de una sociedad. Y eso ha ganado él, esa idea, la ha ganado estudiando las religiones como factor cultural y social, lo cual nos puede parecer hoy, obviamente, anacrónico. Seguramente las masas hoy en día de jóvenes en la China ya no estudian a Confucio, a Lao Tse, a los grandes fundadores de las religiones chinas, y en el Asia sudoriental, que son regiones muy exitosas económicamente. Tal vez ustedes han oído hablar del éxito económico de Singapur, de Malasia, de Tailandia, etc., o de Vietnam, que son todos países, con excepción de Singapur, son países budistas. Seguramente el budismo como religión tiene una influencia muy reducida hoy en día en la vida social de esas regiones. Es lo más probable. Por ejemplo, tal vez ustedes han visto por medio de las redes sociales, hay literalmente miles de videos que apelan a los chicos jóvenes como ustedes, a los varones, sobre la calidad del turismo en Tailandia, Camboya, etcétera, un turismo erótico muy abierto y muy barato. Tailandia, sobre todo, vive en parte de ese turismo erótico, y eso no tiene obviamente nada que ver con la religión budista que se practica todavía hoy como religión oficial en Tailandia. Solamente para mostrarles esto último, cómo ha cambiado el mundo y cómo hoy realmente la religión juega un papel muy secundario. Pero lo interesante en Max Weber, y tal vez, subrayo, tal vez lo perdurable de su obra, es mostrarnos que los valores normativos de orientación de la gente no son solo económicos,
sino que también hay aspectos culturales, por ejemplo, modas, políticos, la enorme influencia de las doctrinas que se transmiten por los medios masivos, o simplemente históricos, seguir con una tradición en la vida social, que no es necesariamente un aspecto fundamentalmente económico. Entonces, estimado público, aquí tenemos en líneas generales el núcleo del pensamiento weberiano, simplemente la multiplicidad, la variedad de los factores sociales que inciden en el desarrollo, no solo la economía, sino las pautas normativas de comportamiento, como les decía, de origen político, cultural, religioso, etc. El otro aspecto esencial de la teoría weberiana, estimado público, es el estudio que vamos a ver ahora brevemente de las formas de gobierno de una sociedad. Weber se ha especializado en sociología política y él realizó una clasificación de los regímenes políticos algo diferente a la usual. En lugar de definir entre, por ejemplo, monarquías y repúblicas o regímenes capitalistas por un lado y socialistas por otro, él propone una división tripartita, o sea, regímenes gubernamentales tradicionales, carismáticos o racional burocráticos. Permítanme unas palabras sobre eso porque es uno de los aportes más interesantes de Weber. El régimen tradicional es aquel cuya legitimidad se basa en seguir fieles a las costumbres anteriores. Él estudia eso, por ejemplo, al mostrar el enorme apego que muchas culturas tienen todavía por regímenes monárquicos, pese a ser sociedades muy modernas. Los países escandinavos, sobre todo Suecia, ya se había desarrollado como un gran país industrial. Tal vez ustedes han visto aquí en Bolivia algunos productos de la industria sueca, firmas que tienen mucho más de 100 años de antigüedad. Los camiones Volvo es una firma sueca, o los teléfonos y adminículos Ericsson. Es decir, hay algunas firmas suecas, IKEA en el campo de los muebles, que ya tienen su enorme antigüedad y que a nivel mundial son muy exitosas. Y sin embargo, hasta hoy, estimado público, las naciones escandinavas, en su mayoría, Suecia, Noruega, Dinamarca, son monarquías. Y son monarquías bastante sólidas. En ningún país de esos hay un sentimiento pro-republicano. O sea, también los izquierdistas, por ejemplo, los partidos socialdemocráticos, como el que domina hoy en Noruega y en Dinamarca, también esos partidos son favorables a la manutención, a la preservación, a la conservación de la monarquía. Max Weber estudia precisamente ese hecho y dice que los regímenes políticos más estables son los basados en la tradición, o sea, la legitimidad, el aprecio público por esos regímenes tiene que ver con una actitud favorable hacia las propias tradiciones, hacia los propios modos de hacer política que se han desarrollado en esas sociedades. Por ejemplo, Max Weber, claro, eso ha cambiado mucho, estudia el apego a la tradicionalidad en el mundo islámico. En la época de Max Weber, por ejemplo, Turquía era una monarquía, el Imperio Otomano. Todavía hoy, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein, Qatar, son monarquías, Jordania, etc. O sea, hay un apego tradicional a formas de gobierno que vienen de muy atrás.
Según Max Weber, esta forma tradicional de gobierno es la que está más expuesta a los avatares de la modernidad. O sea, la que tiende a desaparecer a largo plazo ante los avances de los modos modernos de interacción social. El otro que nos interesa aquí en Bolivia es el sistema carismático de gobierno. No hay que pensar solamente en Evo Morales, pero, estimado público, en todo el mundo siempre ha habido caudillos poderosos que no se han preocupado por ser democráticos o por hacer elecciones, por ejemplo, en África y Asia, etc., sino que derivan su legitimidad, o sea, su aceptación mayoritaria por el público, de la atracción que irradia el caudillo. El caudillo, por lo tanto, según Max Weber, es una figura que se acerca a lo religioso. En este sentido, el carisma, o sea, la fuerza de atracción de un líder, no se puede explicar solamente en términos racionales. Hay un fuerte elemento irracional que es la base de la atracción carismática. Como Evo Morales es un caudillo en declive, no lo tomaremos aquí como ejemplo, sino nos referiremos a los grandes caudillos históricos que realmente atraían a enormes masas o que manejaban enormes masas por la autoridad que irradiaban. La gente los obedecía no pensando: este hombre es inteligente porque ha hecho las políticas públicas ABC, sino por el poder, por ejemplo, de su oratoria o simplemente de su presencia. Por ejemplo, un caudillo de ese tipo ha sido Napoleón. Napoleón no era un gran orador, en realidad ha dado pocos discursos públicos, pero su presencia, y eso que era pequeñito, era mucho más pequeño que el francés normal de su época, simplemente irradiaba una gran autoridad. Les quiero dar solamente un ejemplo de esa autoridad que irradiaba Napoleón. Cuando se empezaron que fue una idea suya, discutir una reforma racional moderna de los códigos civil, penal y mercantil en Francia, él, que era militar, que no era abogado, que no tenía nada que ver con el derecho, él dio algunos lineamientos que todos los presentes abogados reconocieron como extraordinariamente justos y además como llevaderos para el futuro. O sea, bastó la presencia de Napoleón y decir unas pocas palabras en los gremios de abogados que discutían la reforma de los códigos para mostrar su autoridad, su legitimidad como primer cónsul y luego como emperador de Francia. Quiere decir que irradiaba algo que no se puede explicar racionalmente, que según Max Weber hay que vivirlo. Y esos líderes son líderes en parte religiosos, como Mahoma, Jesucristo, Buda, Confucio, Lao Tse, etc. En parte son líderes políticos, como Napoleón y muchos otros, cuya autoridad es muy difícil de explicarla en palabras racionales. Por ejemplo, estimado público, veremos un ejemplo posterior a Weber, que es la atracción carismática que irradiaba Adolf Hitler en Alemania. Realmente un fenómeno interesantísimo que no puede ser explicado solamente en palabras racionales. Un tipo inculto, sin estudios universitarios de ningún tipo. Además, una persona que había hecho una participación absolutamente mediocre en el ejército.
un tipo que no entendía de economía, un tipo con conocimientos casi nulos sobre historia y demás cosas, un tipo de maneras torpes y tontas, pero eso sí, con una voz poderosa, con una figura grande y dominante, etc. Esa persona se imponía en cualquier círculo académico. Tomen ustedes el ejemplo de los más famosos pensadores de esa época, como Martin Heidegger, el gran filósofo existencialista, y muchos otros pensadores, premios Nobel de química y física. Todos, cuando estaban en presencia de Hitler, le rendían pleitesía y le obedecían, como la administración pública alemana, siendo, como les decía, en el fondo un tipo ignorante y ordinario. La atracción de Hitler sobre las mujeres, con perdón de las damas aquí presentes, era notabilísima. Hasta las mujeres finas y educadas de repente descubrían que era el líder, el hombre ideal que el destino enviaba a Alemania. Hay muchísimos testimonios de eso, y además hay un testimonio muchísimo más grave. En Alemania, hasta 1945, hombres y mujeres votaban en cabinas separadas, con el argumento de que las mujeres no tenían que ser molestadas en el momento de emitir su voto y tenían simplemente que tener un lugar reservado fuera del acoso de padres, esposos, etc. Entonces había cabinas separadas para mujeres. Por ello se sabe con seguridad en qué proporción hombres y mujeres han votado por cuáles candidatos. Y las mujeres, lamentablemente, hasta el fin de la época hitleriana, las mujeres superaron a los varones en el voto favorable a Hitler. No es una gran diferencia, pero en todas las regiones de Alemania, el voto femenino favorable al partido nazi y a Hitler era siempre superior al voto masculino. Lo que quiere decir que este señor tenía una atracción enorme, difícilmente explicable, sobre todos los sectores sociales, incluyendo las mujeres. Como ustedes ven, estimado público, es difícil de describir en términos racionales lo que es el dominio carismático, pero cada cierto tiempo surgen inesperadamente esos caudillos, como surgió Mussolini en Italia, otro gran orador, Franco en España, Hitler en Alemania, Mao Zedong en la China y muchos otros. No voy a aburrir a ustedes con ejemplos. Simplemente a toda velocidad, porque ese va a ser el tema que vamos a seguir tratando, y estos que están más arriba, el otro tipo de dominio político es el sistema burocrático racional. Max Weber cree que este sistema burocrático racional es el que se va a imponer al mundo. Y él, estimado público, pese a ser un partidario de la modernidad, el gran mérito de Weber, que lo vamos a ver en la próxima sesión, es haber descubierto y haber por escrito, haber puesto todos los aspectos negativos que también están unidos a lo más moderno, que es el régimen racional burocrático. Ese va a ser el tema de la próxima sesión, con lo cual vamos a concluir este estudio de Max Weber. Gracias por hoy por escuchar.